Bienvenidos y bienvenidas a Cenando con Blanca. Esta noche tendremos a un invitado de lujo, revolucionario y con una gran formación académica. En esta entrevista veremos de quién se trata. Ali Ernesto Padrón Paredes nació en Caracas un 5 de enero de 1968. Es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad Metropolitana de Londres. Desempeñó cargos como Intendente Nacional de Tributos Internos del CENIAT y como Gerente de Estudios Económicos y Tributarios del ente. Fue Director General de Planificación del CNE. Luego fue nombrado segundo suplente de Tibisay Lucena, presidenta del CNE para ese entonces. Es deportista, protector de los animales y actualmente se desempeña como ministro para el turismo. Bienvenido, ministro de Turismo, a Cenando con Blanca. Ali primera. No, Ali por un tío mío. Era miembro de la Juventud Comunista y fue asesinado en el gobierno de Rómulo Betancourt. ¿Y Ernesto? Por el Che Guevara. Por el Che Guevara. Háblame de tu primer amor. Siempre de niños siempre hay un amor o algo. Tú sabes que yo estaba como en quinto grado. A mí me gustaba, no sé si era que me gustaba mi maestra, Hilda Brito se llamaba. Era una mujer, yo creo que ella era muy bella, porque recuerdo que los comentarios de los compañeros era de que era muy bella, ¿no? Y posiblemente era muy bella. Lo que pasa es que uno idealiza, y yo recuerdo que usaba unos tacones, ¿no? Y usaba, tenía un cabello muy largo, espectacular, y además que uno, en ese proceso de aprender, y ella estaba ahí, pues, digamos que uno la idealizaba, ¿no? Digamos que uno como ese primer amor. El amor es muy distinto, porque no es el mismo amor que uno siente por los hijos, por ejemplo. Me dijeron que estabas enamorada de tus hijos. Tienes dos, Diego. Diego e Isabela. Y Isabela, que es economista. Isabela es economista, igual que yo, igual que su mamá también. ¿Viene de una familia economista? En mi familia hay muchos economistas. Una sobrina mía es economista, dos tíos son economistas. Isabela tiene primos por parte de su mamá, e hijos de sus primos también son economistas. Y bueno, ella ha sido una excelente alumna. De hecho, se graduó con honores. Toda su carrera de bachillerato fue con honores. Número 1. Aquí en la carrera de economista también fue con honores. Sí, ella va para China. Va para la República Popular China a estudiar economía, economic planning, en un posgrado en inglés. Ella habla muy bien inglés también. Y bueno, le deseo mucho éxito porque va a tener mucho éxito. Es una muchacha muy emprendedora y de mucha constancia. Además es deportista, no es un nerd, deportista. Además es gaitera, hace deporte y bueno, excelente estudiante. Salió su padre. Bueno, yo soy deportista. ¿Va por esa misma vía? Bueno, va por esa vía, ¿no? También soy economista, yo soy economista de la Central. Y Diego, háblame de Diego. Diego por Diego Maradona. Diego Maradona. ¿Eres admirador de...? Yo soy admirador de Diego Maradona, efectivamente. Y mi hijo también. Mi hijo es yo toda mi vida fui futbolista. Yo jugué para el equipo de la UCB, la selección de Caricuao, la selección de Distrito Capital, inclusive selección de Venezuela, sub-15, de hecho fuimos a un suramericano en Bolivia, y mi hijo también es futbolista, ¿no? Y nada, digamos, dos argentinos, Diego Ernesto, el nombre de Diego. Pero por ahí hay un amor que también tienes, que quiero que me digas dónde se encontraron, cuándo lo viste o la viste por primera vez. Sparky, háblame de Sparky. Bueno, tú sabes que a mí me encantan los animales, ¿no? Sparky es una ninfa, es un citácido, es la más pequeña de las cacatúas. Yo digo que ese animalito tiene una inteligencia, de verdad, uno pudiera pensar que es un animal solamente. Él anda suelto, él anda en mi oficina, él muchas veces duerme conmigo. Él desayuna conmigo. De verdad que es un animalito que tiene mucha inteligencia
le falta es hablar. Él, cuando en la mañana, cuando yo me estoy comiendo una arepa, por ejemplo, él se me posa en el zapato y me hace así para que lo suba a comer. Y bueno, yo toda mi vida he amado los animales. ¿Y quién te cuida, Sparky, mientras que No, lo cuido yo. ¿Qué hacer como ministro? Bueno, siempre hay gente que se ofrece a cuidarlo, porque él es muy querido, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay gente que se ofrece, pero nunca he tenido ese problema, ¿no? A veces me lo cuida mi hijo, si es el caso, gente de la oficina. Él ha viajado conmigo. ¿Sí? Se fue una vez para Falcón, me lo llevé en el carro. Esa vez como que no había quien lo cuidara, y le dije, bueno, vámonos. Y se portó de maravilla. Le faltó fue ir a Los Cayos a nadar. Imagínate tú. Sí, es muy inteligente. Yo amo los animales, de verdad. Me siento muy identificado con los animales, los niños y las plantas, de verdad. Esa trilogía allí, si yo voy a una casa y yo no veo plantas, me llama mucho la atención, ¿no? Eso habla mucho de tu parte humana, sí, como Elí, pues. Las plantas, los niños, yo me la llevo muy bien con los niños, hay como una conexión. Hay una conexión allí que se da muy fácil. Bueno, sí. Elí, vamos a una pausa y de regreso en Cenando con Blanca vamos a hablar más sobre el ministro de Turismo, sobre su parte humana. Crítica y opinión haciendo la revolución, con invitados de lo mejor. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi... Bueno, regresando a la pausa en Cenando con Blanca. Bueno, aquí gracias a producción por este cafecito. Bien bueno. Bien ameno. Bueno, vamos aquí. Salud, pues. Bueno, salud, este Blanca. café, Cenando con Blanca. café venezolano. Café. Yo te voy a decir algo. Yo Tú he tenido dijiste la que por oportunidad. allí, cuando nosotros hemos estalqueado al ministro, Ah, por caramba, eso es qué que, bueno. como dicen los adolescentes, me stalkeaste. Y en eso, tú decías por allí que el mejor café era el de Portuguesa, el estado Biscucuy. de Biscucuy. Mira, tú sabes que yo he tenido la oportunidad, la dicha, la bendición, como tú lo quieras poner, ¿no? He estado en muchos países, más de 60. Hay países que los he visitado más de 30 veces, Francia, por ejemplo, Rusia, China, en fin, muchos países. Y en todos los países uno tiene la oportunidad de probar café. Y yo no he conseguido en ningún país, en ninguno, nunca, en 30 años, o menos, puede ser, probando café, yo nunca he conseguido un café como el de Venezuela. Nunca. Ahorita estuve en Dubái hace unas 2 semanas y entonces un café extremadamente caro, lo más caro que tú te puedas imaginar. Y entonces uno pudiera creer asociar lo costoso con la calidad. Entonces resulta que cuando probé el café, yo dije, bueno, este café se lo sirve a uno ahí en el centro de Caracas y se lo echa en la cara ahí al que se lo sirvió, un café malo. ¿Alguna anécdota con el aroma del café? Bueno, yo una de las anécdotas que tengo así con café, una vez estaba en Argelia y nos sirvieron café, ¿no? Perdón, en Argelia no, en Qatar, café árabe. Y el café árabe a mí particularmente no me gusta. Es fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces yo no sabía que el café árabe era así y yo veo el café y me lo tomé así y me ha dado una cosa muy desagradable además, porque el que no, si tú no sabes cómo anda un café bueno, tú te tomas ese y crees que ese es un café bueno. Entonces, bueno, con la disculpa que se merecen los árabes, pero el mejor café es el de Venezuela. Sí, Salud. indiscutiblemente es el venezolano. Y no voy a discutirlo además. Un sitio que te guste, turístico, un espacio que puedas Venezuela. recomendar. Wow, mira, Venezuela, tú sabes que Venezuela es un país megadiverso, ¿no? Un país multidestino, de los países más megadiversos del mundo, siempre lo repito. Estamos ubicados entre los primeros 10 del mundo, de 193. Y escoger un sitio hermoso de Venezuela es complejo. Si uno ha visitado muchos sitios, de repente si tú has ido a 2 o 3, entonces, pero cuando uno ha tenido la oportunidad de visitar tantos espacios de Venezuela, te pudiera decir uno de cada estilo, ¿no? O sea, si es montaña, Mérida y Trujillo, de verdad son cosas espectaculares. El páramo merideño, todo lo que es la Teteniquitao en Trujillo. Selva, bueno, obviamente Canaima, ¿no? Canaima es algo,
He tenido la oportunidad de llevar a varias personas a Canaima, gente que sabe de mucho de turismo, ha visitado muchísimos países, el secretario general de la OMT, y él me dijo a mí allí, 3 personas que yo puedo considerar que son personas que saben muchísimo de turismo, que han visitado además muchísimos países, que son el señor Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo en el 2017, el señor Mohamed Barquindo, el secretario general de la OPEP, hace unos 2 meses lo llevé a Canaima, y a Steven Seagal, el señor este que es actor. A los 3 tuve la oportunidad de llevarlos a Canaima y los 3 coincidieron en lo mismo. Habiendo ellos visitado Barquindo más de 120 países y Taleb Rifai más de 180. Y si no me equivoco, Steven Seagal me dijo que había visitado más de 80. Todos los 3 coincidieron en lo mismo. Esto es lo más espectacular que yo he visto en mi vida. Y efectivamente es así. Selva, si es playa, mira, Venezuela tiene de verdad playas hermosas, Margarita, Los Roques, Morrocoy, Mochima, La Guaira también tiene muchas playas lindas. Así que Venezuela, de verdad, Caracas, mira, yo estoy enamorado de Caracas, de verdad, esa montaña a mí me impresiona. Regularmente trato de subir lo más que pueda, ¿no? Cuando el cargo me deja. Eres deportista. Me gusta hacer deporte, me gusta hacer ejercicio, siempre estoy tratando de estar activo, ¿no? Esa es una forma de sentirme sano. Y pongo a mi equipo a que trate también de acompañar. ¿Cómo fusionas el turismo con el deporte? Sí, excelente. Siempre. Nosotros ahorita hace poco estuvimos en Aragua y subimos en el Hotel Maracay. Hay una montaña que de hecho como uno entra al Parque Nacional Henri Pittier. Y hicimos unas tomas allí subiendo, son 7 kilómetros subiendo. Y bueno, obviamente 7 kilómetros bajando y una vista espectacular de Maracay, de la ciudad, del parque. Y a lo lejos se veía el lago Las Tacarigua, que es el lago de Valencia. Unas vistas espectaculares y yo no me canso de verdad de decir lo hermoso que es Venezuela. A veces lamento que tengan los venezolanos que oír un extranjero de lo hermoso que es Venezuela, para entonces darse cuenta que Venezuela es hermosa, ¿no? La seguridad, cuando hablan de turismo, que nos vemos hacia afuera, hablan de la seguridad. Sí, ese es un elemento importante. La gente cuando hace turismo quiere tener tranquilidad, quiere disfrutar. Y eso es un elemento que hay que trabajarlo muy bien. Estamos trabajando eso con la policía turística, con las alcaldías, las gobernaciones. Esto es un trabajo de equipo. Esto no es un trabajo del ministro allá metido en una oficina pensando cosas, ¿no? Esto es un trabajo de equipo. La operación que hemos estado haciendo con los rusos, eso ha tenido éxito en principio, obviamente porque ha habido un lineamiento estratégico, ¿no? Pero también es porque nos hemos sentado en la mesa todos buscando la rectoría y la gobernanza del sector. Es decir, todos los que estamos interesados en que esto funcione están ahí sentados. Entonces, a través de una rectoría, entonces nosotros estamos proponiendo cosas, vamos avanzando en cosas. ¿Es como un estado mayor? Sí, a través de un órgano superior de turismo que nosotros hemos estado nombrando en todos los estados para poder coordinarnos. No funciona si no están en coordinación con los que prestan los servicios, la seguridad, los alcaldes, las gobernaciones, etcétera, todos trabajando. Y esto de la pandemia, turismo, pandemia, bloqueo, ¿cómo ha hecho Ali para poder desarrollar un trabajo en cuanto a esa limitante? Wow, es complejo. Cuando a mí el presidente Nicolás Maduro me nombró ministro de Turismo, yo recuerdo que esa noche alguien me escribió y me dijo, bueno, te entregaron el Ministerio de Turismo en pandemia y con bloqueo. Así es, bueno, nada fácil. Entonces yo le dije, bueno, yo creo que esa es más bien la fortaleza de que en medio de esas grandes dificultades, la pandemia ha significado en el mundo una caída de casi 80% de la economía, ¿no? De la economía turística. Es considerado dentro de las 3 áreas más afectadas en el mundo por la pandemia. Por un lado. Y por otro lado, le agregamos entonces las afectaciones propias del bloqueo económico, de las sanciones, de la persecución financiera. Fíjate, esta operación que hemos estado haciendo nosotros con los rusos, cuando nosotros la planteamos en el mes de marzo,
y firmamos el acuerdo de cooperación con la Federación de Rusia, había gente que me decía, no, eso es complejo porque ¿cómo vamos a traer esa cantidad de rusos con esos aviones en medio de una pandemia? O sea, tú sabes que uno siempre se consigue el pavoso, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero vamos a ver cómo sale. 2 veces a la semana están llegando turistas rusos en unos aviones gigantescos. Yo recuerdo cuando llegó el primer avión, yo lo fui a recibir, el día ese no lo fui a recibir, yo fui a recibir el segundo, ¿no? Y es un avión gigantesco que caben 440 personas. El día de hoy llegaron 432. Entonces yo veo el avión allí, estábamos en la pista del aeropuerto de Por la Mar, y veo el avión, yo digo, caramba, este avión sí me ha hecho pasar molestia. No voy a decir la palabra, ¿no? Porque detrás de eso había una cantidad de cosas que hacer, ¿no? De cartas, mensajes, llama, el permiso, el papel, la cuestión falta. Yo recuerdo que hasta un día nos pusimos en la pista del aeropuerto, porque como es un avión muy grande, había dudas de que el avión pudiera aterrizar allí en el aeropuerto de Por la Mar. Había dudas, un avión gigantesco. Y entonces yo llamando al tipo, ¿cómo es que tú dices que cuántos kilos es que soporta esto? Ajá, pero ¿y cuánto dice ahí el de estudio? No, pero si aquí dice 5, pero aquí tenemos 4, es decir, se puede. Y estuvimos en eso, pues, en una cantidad, unas acciones que involucraron a mucha gente. Obviamente bajo la directriz del Ministerio de Turismo, con el apoyo directo, por supuesto, del presidente, de la vicepresidenta, hemos logrado ya más de 5.500 turistas en esta primera fase, hasta el año que viene, y estamos ya por la llegada de los turistas mexicanos, de Turquía, de Bielorrusia, de Azerbaiyán, de Kazajistán, de Polonia, de la República Checa, una operación, y de América Latina, porque además que estamos trabajando en conjunto con Conviasa, para todos aquellos destinos que está tocando Conviasa, nosotros nos metemos allí en la promoción de Venezuela como destino turístico, el caso de Argentina, el caso de Chile, Bolivia, México. Bueno, están haciendo señas, me están acosando estos hombres que tenemos aquí al frente. Ya regresamos con Ali, nuestro ministro de Turismo, en Cenando con Blanca. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi país. Bueno, ya regresamos en Cenando con Blanca. Bueno, Ali, quedó unas preguntas allí al aire. Háblame, si continúa lo que me estabas diciendo en referencia de los rusos. Sí, una operación compleja, porque además que en medio de una pandemia, porque todo esto tiene que ser en medio de ese contexto, ¿no? En medio de la pandemia. Y la prevención de bioseguridad. La bioseguridad, fíjate, es importante esa acotación que estás haciendo. Los turistas rusos salen de Rusia vacunados con una prueba PCR y cuando llegan aquí se les hace una PCR. Si ellos, por ejemplo, van a ir a Canaima, se les hace otra PCR. Si vienen a Caracas, se les hace otra PCR. Y ellos son atendidos en esquema de burbuja. Todas las personas que lo atienden a ellos están vacunados y tienen PCR. De manera tal que logramos lo que hemos logrado, que una tasa de contagio del 0,056, prácticamente nadie, pues, de los más de 5.500 turistas rusos que han venido a Venezuela, una tasa que no pasa de 12 personas, que además fueron atendidos con los protocolos que ya estaban establecidos. Entonces, por allí no hay ningún problema, de verdad, una operación muy segura. Nos han comentado, nos han preguntado a otros países cómo hemos venido haciendo para que esta operación sea tan exitosa. Y bueno, esa es la respuesta, de que esto es un equipo. El Ministerio de Turismo es un equipo y yo trabajo en equipo. El equipo del órgano superior de turismo, en este caso ahí en el estado Nueva Esparta, y donde nosotros nos desplacemos con los turistas, siempre con un trabajo coordinado. ¿Qué elementos o qué visión tienen ustedes como Ministerio de Turismo hacia nuestras mujeres? Bueno, nosotros, fíjate, el Ministerio de Turismo y el caso, el equipo que yo encabezo, es un equipo de inclusión. Cuando aquí se nos presenta un proyecto, sea de una mujer o de un joven, eso es tratado igual. No hay ninguna diferencia entre lo que puede ser el proyecto presentado por un hombre, una mujer, un grupo X. Todo debe ser bajo el esquema de la inclusión, porque además es el lineamiento. El lineamiento
el desarrollo inclusive, que ese es el lema de la Organización Mundial de Turismo de este año, que es el crecimiento con desarrollo inclusivo, ¿no? Porque no hacemos nada si nosotros crecemos pero no incluimos. Yo voy a poner una anécdota de algo que yo vi en una reunión que estuve yo en Sichuan, en Chengdu, que era que el ministro de Turismo de Camerún decía que si se desarrollaba el turismo sin inclusión, el turismo al final no se iba a desarrollar. Y él ponía un ejemplo en Camerún, que él comentaba que en una oportunidad los turistas llegaban a Yaoundé, la capital de Camerún, y se iban a la selva a ver los chimpancés en su hábitat natural, ¿no? Y pasaban por los pueblos, las camionetas, los autobuses, y entonces dejaban polvo por las poblaciones, por los pueblos. Y entonces llegaban, veían ahí los chimpancés y se regresaban a Yaoundé. Y volvían y pasaban y dejaban polvo. Y hasta que un momento la población de todos estos pueblos detuvo la operación. Y dijo, no. Estos señores, estos turistas, lo que nos dejan aquí es polvo. No dejan nada. Se llevan el agua, se llevan esto, se meten para la selva. Y nosotros no hacemos nada. Entonces el gobierno de Camerún tuvo que idear un plan de inclusión social. Y en esos pueblos, obviamente, que la mujer es como sucede aquí y en el mundo entero, la mujer es la que lideriza la familia. Y la única forma de que tú puedas, de alguna manera, impactar a la familia es que tú puedas impactar a la lideresa, en este caso es la mujer, ¿no? Y bueno, tuvieron que idear los planes de inclusión viendo la mujer como centro de toma de decisiones de la familia, porque muchas veces la mujer está sola, está con sus hijos, qué sé yo. Bueno, pues esa es la realidad que vivimos. Entonces, efectivamente lo que tú planteas es así. Nosotros tenemos que ir avanzando hacia la inclusión total. ¿Cómo es la inclusión total? Que nosotros tengamos de alguna manera el privilegio de aportar para el desarrollo de la familia a través de las mujeres y de la juventud. Pero ya el sector turismo incluye mucha mujer, incluye el sector femenino, obviamente, y la juventud. Es un sector muy inclusivo, pero per se no se desarrolla. ¿Me explico? ¿Cómo llega allí a la política, a la parte social? Mira, yo soy economista. ¿Tu conexión con el comandante Chávez? Tú sabes que yo conocí al comandante Chávez en el año 97. Yo trabajaba en el CENIAT. Estuve trabajando 12 años en el CENIAT, una experiencia maravillosa que tuve yo allí. Trabajaba con el coronel Domínguez Sequera, el que voló el Bronco, con el comandante Raúl Salmerón. Ellos conocían todo al comandante Chávez. Y en el año 97, cuando se crea el movimiento Quinta República, yo siempre fui militante de izquierda, porque mi familia eran comunistas. Y entonces, claro, siempre, bueno, uno tenía el comandante como referencia, pero uno lo veía allá. Y una vez el coronel, que ahora es general, Domínguez Sequera, que llaman el viudo, él me invita a formar parte del equipo de trabajo del CENIAT que se iba a reunir con el comandante Chávez cuando era candidato. Y nos reuníamos todos los jueves. Y tengo una anécdota que comentar allí, que yo se la comenté en su oportunidad, la he comentado muchas veces, y la voy a comentar aquí, que es una anécdota que yo repito mucho porque me encanta esa anécdota. Cuando yo conozco al comandante Chávez, yo en el año 97 tenía el cabello negro. Entonces él me saludó. Pues te quedan bien las canas, ¿viste? Ah, sí. Ah, bueno, muy muchas gracias. Muchas gracias. Entonces el comandante Chávez, cuando me saluda, me dice, ¿y tú, chamo? ¿Y tú eres qué? Entonces yo le digo, yo soy economista. Entonces él hace así, coño, pero tú eres economista, pero entonces yo le digo, no, pues yo soy de los buenos. Ah, coño, cuidado con una vaina. Me dice así, disculpa que lo diga así, porque eso fue lo que él dijo. Claro. Y entonces me dice, mire, comandante, yo le voy a comentar una anécdota que yo leí de una entrevista que le hicieron a Fidel Castro, el periodista Gianni Miná. ¿Usted lo conoce? No, me dice, no, yo no sé quién es. Bueno, le voy a comentar esa anécdota. Y resulta que Fidel Castro, una vez cuando estaba nombrando su gabinete, él le pregunta ahí al gabinete, porque iba a nombrar al presidente del Banco Central de Cuba. Y estaba el Che Guevara, y estaban unos dirigentes de revolucionarios cubanos, y él le pregunta, ¿quién es aquí economista? Y el Che Guevara levanta la mano.
Y entonces Fidel, el comandante Fidel Castro, le dice, yo no sabía que tú eras economista. Entonces le dice, yo soy comunista. Entonces, él dice, bueno, está bien, pero igual vas a ser presidente del Banco Central. Y él nombra al comandante Che Guevara presidente del Banco Central de Cuba. Y entonces, años después, el presidente Chávez corrobora esa anécdota con el propio Fidel Castro. Y él la comenta en la cumbre de Copenhague, del clima. Él la comenta allí y me dice, una vez un amigo me echó este cuento y yo lo corroboré con Fidel Castro. Entonces yo dije, está hablando de mí. Ahí conocí yo al comandante Chávez, siendo yo, era trabajador del CENIAT en el año 97, y después coincidí con él muchas veces. Yo vengo de una familia de gente revolucionaria, estando en el CENIAT tuve la oportunidad también de coincidir con él. Estábamos en pleno paro petrolero. Siempre muy humildemente, ¿no? De lo que uno puede aportar, ¿no? Y el presidente, pues, el presidente Chávez siempre fue una persona muy, muy afable, como todos lo conocemos. Y recuerdo haberle regalado una vez un halo presidente, una estatuilla que mi tía, que era monja, me dijo antes de morir, me dijo, mira, cuando veas al comandante Chávez, tú le vas a regalar esta estatuilla de la Virgen del Carmen. Y efectivamente, como 3 años después, yo cuando lo vi le dije, mire, esa es la... Y en ese halo presidente él la nombra, bueno, hermana Santa Elena, gracias, está en el cielo y tal, y él la guardó. Eso fue... yo se la hice llegar ese día, que fue un 12 de enero. ¿Eres cristiano o ateo? Bueno, yo no profeso ninguna religión realmente, no, pero soy muy espiritual, aunque suene contradictorio. Viene de familia comunista. Sí, pero no hay una contradicción entre una persona espiritual y una persona que yo no profeso ninguna religión, pero respeto a todas. Y creo que la espiritualidad es necesaria, ¿no? Y fíjate, yo hace poco hicimos la bajada de la Virgen de la Chinita, la hicimos por el teleférico. Yo me sentí muy identificado, porque la fe, yo creo que la fe es necesaria, ¿no? Independientemente de que uno tenga un concepto de la creación, pudiera ser muy distinto, no, digamos que no soy creacionista, pero entiendo que la espiritualidad es necesaria. Yo me considero una persona muy espiritual y así actúo. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Tenemos una sorpresa. Lástima que no tenemos a Sparky. Ya regresamos en Cenando con Blanca. Sí. Regresando a Cenando con Blanca, con nuestro ministro Ali Padrón. Bueno, ministro, te hemos talqueado por ahí en Instagram, vimos algunas cosas, de hecho estás muy mediático también, estás apareciendo mucho. Bueno, tan mediático que me quitaron mi cuenta de Twitter y la de mi YouTube me la suspendieron. Sí, porque estás muy activo. Suspendido. Por ahí te voy a hacer una pregunta. Si volvieses a nacer, ¿agarrarías la misma profesión, economista? Absolutamente. Sí. Háblame de eso. Yo, como te dije, yo en un principio quería ser médico, ¿no? Pero realmente mi vocación siempre fue economista. Mi papá tenía muchos libros, mi papá llegó a 1er grado, pero era un hombre muy estudiado, chico. Hablaba 3 idiomas, muy bien. Y yo leía mucho de economía, y yo tenía un tío, Anselmo Natales, que siempre me hablaba de economía. Yo era el único que me sentaba allí a hablar con él. Tendría yo como, no sé, 17, 18 años, 20, 19. Y entonces mi primo, el hijo de él, decía, tú le oyes esos cuentos a mi papá. Y entonces a mí me encantaba escuchar eso. Y efectivamente yo amo mi profesión de economista. Y bueno, todos mis estudios de posgrado están relacionados con el área y a mí me encanta, me fascina la carrera de economía, y si volvieran a hacer, como lo puse yo ahí en mi Instagram estos días, que fue el Día del Economista. Felicitaciones. Muchísimas Atrasado, gracias. pero bueno. No importa. Te estoy entrevistando es hoy. Es válido también. Y no, yo volvería a ser economista definitivamente. Y bueno, mis estudios fueron en el área. Yo fui director general de planificación varios años en el Consejo Nacional Electoral,
Fui gerente de estudios económicos en el CENIAR. Hiciste un posgrado en Londres. Hice un posgrado en Londres y una maestría en... Háblame en inglés, dime algo. What would you like to say? Where are you from? Sparky me dijo que te gustaba Mira, coño, la torta de Uyama. Tú sabes que casualmente hoy estaba pensando en una torta de Uyama. Yo no sé si fue que algo sugestivo por allí y resulta que me aparece esta torta Es de que tienes Uyama. un espía que es Sparky. Yo voy a pensar que es Sparky. Mira, por ahí te tenemos una sorpresa. Tenemos preparado, bueno, saca aquí una mano inocente. ¿Sí? ¿Será inocente esa mano? ¡Wow! Una mano inocente. La mano inocente del ministro Ali. Ah, no. Ali Padrón, no, uno solo, dos, no se vale. ¿Será que? ¿Lo leo. Claro, tienes que leerlo. Lástima, no tenemos Sparky para que nos saque el papelito. Chocolate canoado. Ajá. Oye, tremendo chocolate. Háblame, ¿lo conoces? Sí, este es un chocolate del estado Carabobo. Este es un emprendimiento que yo conocí recientemente de unos muchachos en el estado Carabobo. Espectacular. Tú sabes que ahorita cuando estaban llegando los rusos, yo les dije a ellos, mira, ustedes deberían meter esos chocolates allá en la isla, porque el ruso no quiere comer chocolate de este que nosotros conocemos importado, quiere conocer el chocolate venezolano, que además es el mejor chocolate del mundo, el mejor cacao. Sí, así es. Lo es. ¿Y tú lo has visitado la No he chocolatera? tenido la oportunidad. Ellos me invitaron a estos muchachos, no recuerdo el nombre de ellos, los conocimos en una actividad que hicimos en Carabobo. Hicimos el Congreso Mundial de Turismo. Lo hicimos en Valencia, excelente nos quedó eso. Hicimos trabajo en conjunto con el Hotel Hesperia, con la Gobernación del Estado Carabobo, con prestadores de servicios, y ellos estuvieron allí. Ahí los conocí, me dieron una muestra de chocolate que se esfumó. Sí, el Y chocolate no de Venezuela. fue por Bueno, mí, por cierto. Por aquí lo tengo, déjame revisar aquí para ver este bolsillo. Ya va. Ah, viste. Sí. Tengo un esto, obsequio no. de Cenando con Blanca. Ah, wow, qué maravilla. Bueno, mira. Ve la presentación, nada Miren que qué enviarle. belleza esto, ¿eh? Pero lo más Es bonito nuestro. lo más bonito de esto, que es muy bonito la presencia que tiene, es lo que está aquí adentro. Porque esto representa de las cosas más maravillosas que tiene Venezuela. Y que tenemos que desarrollar más. Y estamos obligados. Yo creo que una de las cosas de las cosas que nosotros tenemos que sacar de la crisis, el bloqueo, la persecución financiera, son este tipo de cosas, este emprendimiento. Porque nosotros cuando íbamos a Margarita estábamos buscando un chocolate X y resulta que cuando tú pruebas este chocolate, esos chocolates ya quedan en segundo plano. Sí, son divinos y es un chocolate No, puro. es muy bueno, de verdad. Y felicito. fíjate, hecho por ellos. ¿Puedo seguir agarrando ahí? No, ya va. Esos dos nada más. En otra entrevista puedes volver a meter la mano inocente. Bueno, yo a mí me gusta meter mano, por lo menos ahí. Mire, ministro, vamos a hablar de la FITBEN. Para Feria Internacional de ir Turismo de cerrando, Venezuela. lamentablemente, bueno, tenemos que ir ya cerrando el programa. Me están Caramba. volviendo a acosar mis Mira, camarógrafos. Bueno, del 14 al 16 de diciembre tenemos la Feria Internacional de Turismo y Rueda Internacional de Negocios. ¿Y los Vamos. países que van a participar, ministro? Mira, tenemos ahí, fíjate, quería primero, antes de hablar de los países, quería hablar. Para después comernos la torta de Uyama. Oye, Porque aquí tengo- la cena se es me de está verdad. haciendo- tengo aquí el No efecto es una Pablo. cena de mentira. Yo Tengo el efecto Pavlov ahorita en la boca. La Feria Internacional de Turismo de Venezuela, estamos buscando darle un cambio al concepto. No sé si tú recuerdas que la FITBEN muchas veces fue, bueno, que va a cantar no sé quién y la rumba y la cuestión, ¿no? Eso, lo que está planteado ahora no es que no pueda haber alguien cantando. Lo que está planteado ahorita es el encuentro del sector turismo. Rueda Internacional de Negocios, todo lo que tiene que ver con el sector de proveedores del sector turismo, alimentación, transporte. Vamos a tener seminarios, vamos a tener allí la exposición de países, sector hotelero, sector de posadas, los nuevos emprendimientos. Son una cantidad de cosas que
te van a llevar a ir posicionando la Feria Internacional de Turismo de Venezuela como un espacio para el encuentro del sector turismo, para hacer negocios en el sector turismo, para promocionar, para comercializar, para posicionar. Eso es lo que está pensado, lo que tenemos pensado, que es lo que realmente sucede con una Feria Internacional de Turismo. Y es Feria Internacional porque el año que viene nosotros estamos planteando, yo se lo comenté al presidente y él estuvo de acuerdo, y a la vicepresidenta, en la Feria Nacional de Turismo. Y además instituir el Premio Nacional de Turismo, que no existe. En el cual nosotros estamos instituyendo el Premio Nacional de Turismo en materia de ecoturismo, de nuevos emprendimientos, de el turismo ecológico, en fin, una cantidad de elementos que estaríamos abordando allí desde el Premio Nacional de Turismo. Entonces allí, bueno, van a participar distintos espacios de Venezuela de promoción, aquella pequeña posada que pudiera estar presente, y que para nosotros también es importante, porque el turismo se trata de eso. Fíjate, Vietnam es un país que cuando tú lo asocias es la guerra y eso, ¿no? Pero resulta que Vietnam recibe más de 8 millones de turistas al año, y lo reciben pequeñas posadas, muchos de esos turistas. El 80% de los turistas de Vietnam van y se quedan en pequeñas posadas, no en grandes cadenas hoteleras. Es un sector importante que tenemos que ir abordando, porque de hecho el 75% de las habitaciones que tiene Venezuela son posadas y pequeñas posadas. Entonces es importante eso, de que nosotros, la Feria Internacional de Turismo de Venezuela y la Feria Nacional de Turismo de Venezuela y Premio Nacional de Turismo. Bueno, ministro, ya estamos cerrando, ya finalizando esta entrevista en Cenando con Blanca. Una palabra para finalizar este programa a los televidentes, los seguidores y seguidoras. Sí, fíjate, yo estoy orgulloso de ser venezolano. Y me siento feliz y comprometido de ser el ministro de Turismo de Venezuela, porque para mí no es ningún trabajo, por cierto. No, yo disfruto lo que hago y mi equipo también lo disfruta. Uno disfruta promocionar a Venezuela. Yo no voy a poner el país. Una vez estaba yo en una feria y un ministro de Turismo de un país X vio el stand de Venezuela, impresionado con todo lo que ahí se mostraba, y él me invitó para su stand. Era yo viceministro. Entonces yo cuando vi ese stand, yo, tiene que trabajar para promocionar su país. Venezuela es un país megadiverso, multidestino, hermosísimo. Yo lo que pido es que los venezolanos amemos a Venezuela. No importa su forma de pensar. Ame a Venezuela, ya eso es un avance importante. Amar a Venezuela. Amemos a Venezuela para poder avanzar en medio de grandes desafíos. El desafío de la pandemia, el desafío de las sanciones. Que de esto nosotros vamos a sacar grandes respuestas como país, y dejar atrás el rentismo petrolero de turismo emisivo, es decir, la gente iba a hacer turismo a otro país, a una economía productiva para el desarrollo del turismo nacional y del turismo receptivo. Ese es el gran desafío que tenemos los venezolanos, y tenemos cómo. Bueno, ya finalizando este programa en Cenando con Blanca por ANTV.